La reunión de hoy tiene dos partes. La primera parte que va a ser un ratito nada más. Vamos a presentar la edición 8 de nuestra querida Filocan, que cada vez está saliendo mejor, y ahora la va a presentar Martín Aldax. Quería agradecer el trabajo enorme de Martín, de Cintia, de Juanita, de Frank, que sin ellos es imposible hacerla materialmente, y después de todos los que van nutriéndola con sus conocimientos y sus aportes a la revista, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, Osvaldo, como habrán visto, armamos una agenda con Osvaldo, con Cintia, con Martín, tentativa, y con muchos de ustedes que les hemos ido consultando, de una agenda tentativa para miércoles por medio tener organizada la charla o el tema que proponemos tratar. Va a tratar algunos temas Osvaldo, va a tratar Adrián, Héctor, Olga, Cintia, y bueno, ahí en todo un índice que hay ya lo podemos ver y organizarnos. Por lo pronto ya, hoy vamos a romper con esa norma que nosotros mismos impusimos, porque para eso somos jueces, partes y legisladores, y la reunión de hoy se va a dividir entre hoy y el miércoles que viene. Así que para los que protestaron porque teníamos solamente 2 reuniones al mes, bueno, ya rompimos la regla y ya tenemos por lo menos 3 y quizás las 4 hagamos. Así que bueno, eso también creo que los va a poner algunos de mejor humor, y otros tendremos que trabajar más. ¿Qué va a ser? Así que bueno, Martín, te doy el pase para que comiences a presentar nuestra Filocan 8, y después, si Cintia quiere presentar Osvaldo, sería un lujo. Bueno, nada, creo que salió una revista muy, muy interesante. La verdad que estamos muy orgullosos fundamentalmente del dossier, creo yo, porque es un dossier de lujo. Escribió Osvaldo una nota ahí, escribió Eduardo Tabani, escribió Cintia, y la verdad que ha quedado muy lindo y es un poco el reflejo de las charlas que tuvimos el 24 de marzo, en esa reunión de vigilia. Y bueno, la tapa es un paisaje mendocino, y salió medio oscura la foto. Lo hablábamos un poquito con Cintia, y creo que es intención ahí de esa oscuridad que tiene la foto, que por ahí no es tan luminosa como otras tapas de Filocan. Está relacionada también con ese momento nefasto, ¿no? Del golpe y de lo que vivió Argentina en esos años y lo que reflejamos en el dossier. Así que, bueno, es interesante para que lo vean. También está el editorial de Cris, que bueno, también va con la oscuridad de la tapa, ¿no? Porque tiene así como una mirada pesimista del momento que viene reflejando en sus editoriales. Así que, nada, pero con ese tono de esperanza al final, tratando de ver la luz al final del túnel, que también hay una foto muy interesante. En el dossier tenemos también fotos de una fotógrafa que nos regaló especialmente para la edición, Mariela, no me puedo acordar el apellido, que bueno, también está muy interesante. Limón es el Instagram, ¿no? Estoy buscando el apellido, pero... Sí. Sí. El nombre artístico, pero quiero dar el nombre de ella, que es Mariela Laboranti, que bueno, también son muy lindas fotos. Contamos también con nota de lujo de Adrián, bueno, reflejando la charla que tuvo acá en el instituto ahora a principios de marzo. Una nota del
director académico del colegio, el doctor Sí. Rossi. Sí. También muy interesante. Y por supuesto la nota de José, que bueno, como decía Cristian, es el debut en la revista. Así que nada. Bueno, y publicamos la agenda también de todo el instituto, la agenda para este año, y un cuento de Mariana Rosenhau. Así que creo que es, como siempre, una revista multidisciplinaria de divulgación y que hacemos con mucho cariño y que esperamos que la puedan leer, porque es algo que a lo que le tenemos afecto. Gracias. ¿Podrás subir la parte de la agenda, la parte final de la agenda? Esta Sí. está dedicada a Adriana, esta foto. Ok. Ok. Sí, eso me olvidaba. Bien, Eso va Adrián remarcándolo. porque recién se sacó el casco y ahora se puso el traje. En la sección que tenemos de avisos parroquiales, publicamos en la parte final una imagen. A ver. Que ya estamos cerquita. Qué bueno que está, qué bueno, qué bueno. La verdad que emocionante, ¿eh? Ya lo tenemos. Decí que Adriana, hoy no le pagamos horas extras porque se metió acá. Pero si no, tendría que estar pasando el fratacho. Emocionante. Felicitaciones. Bueno, Cintia, si quieres presentarlo a ojalá pronto lo conozcamos todos. A ver, decida, a ver, Adrián, dale, por favor. No, que ojalá que pronto los conozcamos todos, porque me está costando lágrimas, sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, ¿sí? Afrontar una construcción de ese volumen en esta época, les aseguro que todos los días Jorge cortando clavo, pachila, ¿sí? Que te vienen 2 albañiles, que te vienen 5, que otro día son 7, que llegan, que no llegan, que los materiales no alcanzan, que no hay proveedor, no sabes lo que es. Así que bueno, pero el resultado que va a tener vale la pena, así que ojalá podamos cumplir con todo. Gracias por lo que están haciendo. Qué lindo, che, qué lindo. Gracias. Bueno, Cintia, si quieres presentarlo Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio solemnemente a la charla en la que Osvaldo Nam nos va a acercar de manera amena un texto fundante en Foucault, que en realidad son 5 conferencias que Foucault da en 1973 en Río de Janeiro, y que se llaman La verdad y las formas jurídicas. Y nos parecía que era muy apropiado comenzar como este ciclo de tono más académico con estas conferencias, dado que ahí se esboza el pensamiento básico de Foucault y este cuestionamiento a la verdad absoluta, y que se enlaza precisamente con esta idea de lo jurídico, ¿no? Y bueno, en este caso Osvaldo es la persona más adecuada para poder clarificar estas ideas que de alguna manera son el eje y el espíritu que nos ha reunido desde el año pasado, ¿no? Empezar a cuestionar, criticar ciertos moldes que nos tienen a veces muy sujetos. Así que, bueno, Osvaldo va a acercarnos todo este pensamiento y bueno, vamos a escucharlo con muchas ganas. Bueno, buenas tardes todos y todas. Bueno, gracias Cintia, muy generosa Cintia en sus palabras siempre. Sí, la idea es acercarnos a un texto que vamos a tratar de darle cierta
cierta dinámica, es un texto largo, pero a la vez, si bien tiene muchas complejidades, es bastante significativo en cuanto a lo que opina y a lo que piensa Foucault respecto de temas que lo han obsesionado, ¿no? La problemática del castigo, la producción de los conocimientos, la producción de las formas en las que se organiza la sociedad. Y en estas conferencias, como bien decía Cintia, a partir de un acercamiento que él hace con Nietzsche, con la teoría del conocimiento de Nietzsche y con básicamente las críticas que hace Nietzsche, digamos, respecto del conocimiento y de las certezas en las cuales estaba, digamos, imbuida la filosofía y la teoría y el pensamiento de su tiempo. A partir de ahí, Foucault va a elaborar este texto. El texto es muy interesante, hemos trabajado el texto de Gediza, que es este libro que está acá, y trata de reproducir las conferencias. Foucault es muy ameno en las conferencias, es un tipo particularmente... Hoy se encuentran publicados muchos de los libros que al principio hablaba, varias de las conferencias que él daba en el Collège de France. En la década del 70 se crea una cátedra especialmente para Foucault, que era una cátedra abierta, donde no era, digamos, necesario ser un alumno de grado para participar, era una cátedra abierta a la comunidad, y era una cátedra de historia del pensamiento. Hay una cantidad de libros que se han publicado en los últimos años, como Los Anormales, otro libro que habla sobre la biopolítica. Son todas conferencias de Foucault y están muy interesantes porque incluyen incluso preguntas y cuestiones de las desgrabaciones que se fueron haciendo. Vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos para dar las 5 conferencias. Vamos a arrancar con la primera filmina, utilizando la frase presidencial de las filminas, de este PowerPoint que hemos armado, donde, en la primera conferencia, Nietzsche y el problema del conocimiento. Pasamos a esa primera filmina. Básicamente, Foucault lo que encara es, primero, describe en esta primera conferencia la cuestión metodológica con la cual aborda las conferencias. Su preocupación tiene que ver con cómo se han formado los dominios del saber, y él entiende que los dominios del saber se han formado a partir de prácticas sociales. Muy en boga en los 70, digamos, el marxismo académico, un marxismo alejado, digamos, del marxismo oficial de la Unión Soviética, y que tiene que ver con que muchas escuelas empiecen a tomar el marxismo como una herramienta muy importante a la hora de describir la sociedad y de criticar los saberes establecidos de la sociedad. Él arranca diciendo que sobre esta idea del marxismo, de que las condiciones materiales de la existencia de un individuo se encuentran dadas de una vez y para siempre, Foucault va a decir que esto es insuficiente porque en realidad existen prácticas sociales que se van dando a través de la historia del sujeto, del individuo, digamos, y que esas prácticas sociales son las que van a ir condicionando la aparición de nuevos objetos, nuevos conceptos, nuevas técnicas, y que son realmente esos dominios del saber que surgen a partir de las prácticas sociales los que van en realidad a delinear el sujeto y el sujeto de conocimiento, y no que esté dado de una vez y para siempre a partir de una elaboración teórica. Esa es la primera cuestión metodológica que Foucault aborda y la pone de manifiesto en su conferencia, porque sobre eso se va a basar él para trabajar. Como otro elemento, digamos, que Foucault toma, tiene que ver con el análisis de los discursos, pero no lo que se había puesto en boga muchos años anteriores, que era el giro lingüístico, y que tenía que ver con aspectos lingüísticos y, digamos, semánticos del discurso, básicamente la terminología, sino que él analiza los discursos desde otro punto de vista, desde un punto de vista de los juegos estratégicos, de los juegos de relaciones de fuerza, de los juegos de dominación, que se ponen en funcionamiento a partir de esos discursos que él va a analizar. Y casi como colofón de estas dos cuestiones que decía en un principio, una tercera cuestión que tiene que ver con repensar la teoría del sujeto. O sea, la teoría del sujeto
ha sido el núcleo central hasta el momento en que Foucault elabora esta cuestión, por quizás 2 o 3 siglos de la filosofía occidental, y él va a poner en tensión esta cuestión, porque va a entender que la historia, digamos, es la que produce la constitución de un sujeto, que ese sujeto no está dado definitivamente a priori del análisis, sino que a partir del estudio de la historia de ese individuo, él va a encontrar, por un lado, una historia que él denomina interna, que tiene que ver con los conceptos, y por otro lado, una historia más externa, que tiene que ver con las prácticas. Creo que estos textos, tanto La verdad y la forma jurídica como otro texto que se llama Vigilar y castigar, son 2 textos donde Foucault analiza las prácticas judiciales, particularmente las prácticas penales, y que va a decir que a partir de esas prácticas penales van a aparecer, y lo vamos a ver a través de las conferencias, van a aparecer dominios del saber y del conocimiento que no existían y que solamente se empiezan a conjugar, se empiezan a poner en funcionamiento a partir del ejercicio de estas prácticas judiciales. Prácticas penales particularmente, ¿no? La problemática del castigo, como el texto de Enrique Marí, que hemos también desarrollado este autor acá en los encuentros, esa problemática del castigo que está relacionado con la historia del individuo dentro de la sociedad, va a dar una serie de pautas que son las que van a formar, según Foucault, la idea de conocimiento. Foucault toma la matriz teórica de Nietzsche porque justamente es Nietzsche, digamos, un filósofo que se ha puesto en contra de la teoría del conocimiento tradicional, ha enfrentado, digamos, muy fuertemente al positivismo y a toda la idea del sujeto cartesiano tal cual se conocía hasta su momento, y en ningún momento él admite, digamos, la preexistencia de un sujeto de conocimiento, sino que también lo pone en juego a través de la historia y de los acontecimientos. Foucault se basa en un texto de Nietzsche, que en algún momento también mencionamos aquí en los encuentros, que se llama De verdad y mentira en sentido extramoral, y vamos a la segunda filmina, que dice Modelo teórico de la historia de Nietzsche, y de ese texto yo rescato una frase, que es la que resalta Foucault, que dice: en algún punto perdido del universo, leo la filmina, en algún punto perdido del universo, cuyo resplandor se extiende a innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el instante más mentiroso y arrogante de la historia universal. Esta frase, que pinta absolutamente la forma en la que escribía Nietzsche, una forma desligada de los cánones académicos, conjugando la poesía, conjugando la mirada más artística y más dúctil de otras ramas del conocimiento que no son la ciencia, tal cual se manejaban en esos tiempos positivistas por antonomasia, es absolutamente significativa. Por una primera razón, que es la de que Nietzsche denuncia en esta frase que el conocimiento es algo que fue inventado, ¿no? En algún punto perdido del universo, dice, cuyo resplandor se extiende a innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes, y esto es una obvia referencia a los griegos, ¿no? La primera etapa de producción teórica de Nietzsche, que ha sido un gran lector de las tragedias griegas, hace referencia a esto, ¿no? A los griegos. Ahí él pone el énfasis entre, digamos, la idea de invención que tiene en mente, la opone a la palabra origen. Cuando él dice invención es para no decir la palabra origen. O sea, el historiador, dice Foucault, no tiene que tener, digamos, miedo a enfrentarse a las mezquindades y a las pequeñeces de la historia, a esas pequeñas cuestiones que tienen que ver con las ruinas, como decía Benjamin, ¿no? Esta idea de esos momentos históricos que no son tenidos en cuenta, pero que generan y van generando grandes cambios,
porque las grandes cosas se forman justamente a partir de esas mezquindades, de esas luchas donde se ponen en juego los instintos y la voluntad de poder, frente a la idea de la solemnidad del origen, la idea de la solemnidad del origen desde la metafísica, ya sea un origen divino a partir de una creación del mundo y del conocimiento a partir de la divinidad, o de otras convenciones solemnes. Nietzsche rompe con esto y dice, el conocimiento fue inventado. Justamente en el texto que yo mencionaba antes, en De verdad y mentira en sentido extramoral, va a oponer la idea de mentira a la idea de verdad y va a decir que de alguna manera la verdad es una metáfora que en un momento determinado, por determinadas situaciones y determinados contextos y fundamentalmente por voluntades de poder y de luchas, adquiere el valor de verdad y se instala como verdad cuando en realidad es una ficción y es una mentira, en todo caso, igual a todas las demás que pueden estar en ese momento teniendo pretensión de verdad. Esa idea de Nietzsche, donde establece, digamos, la idea de que el conocimiento surge a partir del enfrentamiento de los instintos. Nietzsche hablaba de una frase, de un dato, de una imagen, digamos, muy poética, que decía que en el fragor de las espadas aparecían los destellos del contacto de los metales y que esos destellos eran el conocimiento. Lo que está poniendo en discurso concretamente es que el mundo es un caos eterno, donde hay ausencia de orden, donde no hay ningún encadenamiento lógico y consentido, con un sentido concreto y único, donde las formas de belleza y de sabiduría van apareciendo o podrían aparecer otras, van apareciendo unas o podrían aparecer otras. ¿Cuánta relación con lo que vimos en un momento respecto de Benjamín, ¿no? Sobre sus tesis de la historia? Esta idea de que se van edificando los conceptos de la verdad histórica, en el caso de Benjamín, a partir de aquellas posiciones que van triunfando y por determinadas razones van concitando la atención y adquieren ese estatus de verdad. Esta idea de Nietzsche es la que va a tomar Foucault, oponiéndose al conocimiento como una facultad inherente a la naturaleza humana. La idea de conocimientos innatos, de conocimientos surgidos a partir de la revelación, de la fe, de la divinidad, y tantas otras cuestiones son puestas en tensión por esta idea, ¿no? O sea, el conocimiento no es inherente a la naturaleza humana. Hay una gran discusión que fue televisada y que anda dando vuelta en las redes de Chomsky con Foucault, donde se discute fundamentalmente esto, ¿no? O sea, la idea de naturaleza humana también es un concepto que en algún momento va a decir, así como la verdad, va a decir Foucault, es un concepto epocal. En una época determinada surge esta idea que realmente es esa, pero podría haber sido otra. Sí, no sé, pero yo digo que sí. Como en la película de Jim Carrey. Hay un micrófono abierto, por eso. Bueno, está bien. Creo que hay un micrófono abierto ahí dando vuelta, pero sí, bueno. hay algún micrófono abierto, me parece, por favor. Decía entonces cómo se opone, digamos, a esta idea de naturaleza, conocimiento igual a naturaleza humana, inherente a la naturaleza humana, y que en realidad el énfasis se va a poner en la voluntad de poder, ¿no? Las relaciones de poder permiten la conformación de determinados tipos de verdad y determinados modos de subjetivación. El individuo se subjetiva a partir de esas confrontaciones que lo van estableciendo. O sea, el problema de la formación de ciertos y determinados dominios de saber está relacionado con las relaciones de fuerza y las relaciones políticas que se dan dentro de una sociedad. Esto es importante, digamos, a tener en cuenta porque Foucault, junto con Nietzsche, se está oponiendo a una tradición de la verdad que viene, digamos,
ancestralmente, ¿no? O sea, la idea de Platón, la idea de los filósofos analíticos del giro lingüístico, establecían que la problemática de la verdad en realidad la analizaban como un atributo del discurso, ¿no? Existe una conexión entre los signos lingüísticos y las esencias de los objetos, decía Platón, ¿no? Entonces, Foucault le dedica un libro bastante largo que se llama Las palabras y las cosas, a hablar eso. O sea, esta relación entre los objetos y las palabras, que ha sido pintado por la filosofía occidental como algo que es de esa manera y no puede ser de otra, justamente Foucault se va a apoyar en Nietzsche para enfrentarlo y dar su mirada respecto de la verdad y respecto de las prácticas judiciales en estas cuestiones. Y está visto, digamos, que en ese marco existe un combate por la verdad, ¿no? O sea, la verdad, entendida como un conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso, se discrimina la verdad de la mentira, aparece como un combate, como una lucha de poder. Una lucha de poder que va a darse en el campo de batalla, pero también va a darse en el campo de enfrentamientos de las fuerzas sociales dentro de una comunidad, y también va a darse en el marco de la confrontación de los enunciados, ¿sí? O sea, esa es la idea que básicamente establece Nietzsche, y al decir esto, se va a ligar naturalmente la verdad con los sistemas de poder. O sea, hay sistemas de poder que producirían y sostendrían esa idea de verdad. O sea, la verdad y el poder serían entonces inseparables. Donde hay uno, está el otro. El poder condiciona la verdad, y a su vez la verdad es fruto de ese sistema circular de poder. Esta es básicamente la idea de la primera conferencia de Foucault, y que le da un fuerte fundamento, y que además nos pinta, digamos, de por dónde está viniendo con esta cuestión. Ya en la segunda conferencia, que se llama Edipo y las relaciones de poder, que está en la filmina siguiente, lo que va a hacer Foucault, recorriendo el camino también de Nietzsche, es ir a la tragedia griega. Ir a la tragedia griega implica ir a uno de los recuerdos, una de las memorias que a través de la tragedia tenemos de los orígenes o momentos de invención del pensamiento en la humanidad. Digamos, la Ilíada, la Odisea, el caso que vamos a tratar ahora, la tragedia griega de Sófocles, Edipo Rey, son momentos de memoria donde los personajes nos cuentan no solamente cómo se vivía en esos tiempos, sino además cómo se razonaba en esos tiempos y cómo se elaboraba el pensamiento que quedaba plasmado en esas tragedias. Particularmente, Foucault va a poner el énfasis en Edipo Rey. Edipo Rey es una narración donde se encuentra, donde Foucault va a hurgar y va a encontrar, digamos, una lucha de poder, pero también, digamos, por ejemplo, desde el psicoanálisis, Freud ha elaborado un trabajo muy importante sobre la idea del complejo de Edipo, también a partir de la mitología griega. Freud va a decir que en el mito de Edipo se develan los deseos del inconsciente y del ser humano. Porque Freud considera, digamos, que la narración de Edipo es la fábula más antigua de nuestro deseo y de nuestro inconsciente. Y esto es un punto importante y constitutivo de nuestra civilización occidental. Pero algunos autores, como Deleuze-Guattari, por ejemplo, dicen que además de ser un mito importante de nuestra civilización, particularmente es un mito referido a la burguesía, ¿no? Deleuze-Guattari, en un libro que se llama El Anti-Edipo, hacen referencia a esta idea. Y Foucault va a relacionar directamente esto, porque va a entender que las prácticas sociales de cada momento de la historia de la civilización
van a generar saberes y van a generar conocimiento. Entonces, justamente, como decía al principio, bucear en la historia individual y colectiva del individuo, de las personas, del hombre, de la mujer, permite, digamos, entender cómo esas prácticas nos van a llevar a determinadas formas de conocimiento. Primera fábula, primera narración, nos referencia, en primer lugar, con narración de las prácticas judiciales que existían en Grecia, ¿no? El sistema que aparece en Edipo es un sistema de la indagación. Yo no creo que más o menos todos debemos conocer la historia de Edipo, pero bueno, voy a tratar de contarla en 2 palabras, digamos. Hay un rey en un pueblo que se llama Tebas, que se llama Layo, que consulta al oráculo porque su mujer está esperando un hijo, ¿no? Consulta al oráculo de Delfos, que es algo así como un Google, digamos, de aquellos tiempos, que tiene todas las respuestas, y le pregunta para ver qué va a pasar con ese hijo que va a venir al mundo, ¿no? Entonces, el oráculo tenía un operador de internet que le iba diciendo, ¿no? Porque el oráculo estaba ahí y la pitonisa, digamos, era la que traducía. Lo que le dice la pitonisa es, a Layo le dice, mira, tu futuro hijo va a matar a su padre y va a casarse con su madre. Bueno, o sea le está diciendo a Layo, mira, tu futuro hijo te va a matar a vos y se va a casar con tu esposa. Con lo cual, seguramente esto a Layo no le ha gustado para nada, por lo tanto llama a uno de sus guerreros, de sus guardias, y le dice, llévatelo y matalo en el bosque. Cosa que hace el guerrero, se lo lleva, pero la verdad es que le da no sé qué matar al chico y lo deja por ahí tirado. Un señor que pasaba por ahí lo encuentra porque escucha el llanto del bebé, se lo lleva. Lo que pasa es que esto no sucedía ya en Tebas, sino que sucedía en Corinto, que era una ciudad que estaba al lado. Entonces, el señor que encuentra, el campesino que encuentra al niño, se lo lleva al rey de Corinto, que era un señor que no podía tener hijos. Entonces, el campesino le dice, acá tenés un chico, ¿por qué no lo adoptás? Cosa que termina siendo el rey de Corinto. Adopta a Edipo, y Edipo vive en las condiciones de un príncipe, ¿no? O sea, como hijo del rey de Corinto. Supongo que en algún momento Edipo se hace cargo de las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? O sea, ¿de dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos acá? O sea, ¿para qué tenemos esta existencia? Seguramente Edipo se ha preguntado esto en algún momento de su vida, sobre todo sabiendo que existía un rumor muy fuerte de que él no era hijo biológico de los reyes de Corinto. Entonces, ¿qué hace? Bueno, va a consultar al oráculo también. Y el oráculo le dice exactamente lo mismo que le había dicho a Layo. Le dice, vos vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre. Se ve que el horror del incesto era muy fuerte, y también el del parricidio en esos tiempos. Por lo tanto, Edipo decide irse y empieza a recorrer el camino que lo va a llevar a Tebas, pero previamente en un cruce de caminos, dice el texto de la tragedia, se enfrenta con un hombre y lo mata. Discuten, él lo mata, y resulta que el hombre al que mata a Edipo es justamente Layo, o sea, el que era su padre biológico, ¿no? Bueno, voy a hacerlo bastante resumido para que después se pueda entender el porqué de la historia. Lo cierto es que Edipo llega, digamos, a Tebas, y donde ya se habían noticiado, digamos, de la muerte del rey, y el rey Creonte, que era el rey sustituto, digamos, interino, el que estaba subrogando, digamos, a Layo que había muerto, bueno, ya había tomado conocimiento de esta situación, pero además Tebas tenía un problema serio porque había una esfinge. La esfinge es una criatura mítica de la destrucción en la mitología griega. Ustedes seguramente habrán visto muchas fotos
La esfinge era un cuerpo de león con alas de ave y una cara de mujer. Las esfinges en general cuando aparecían era para representar que algún mal muy importante aquejaba a esa sociedad donde aparecían las esfinges. Esta esfinge, digamos, se había propuesto, obviamente era un muy mal augurio para Tebas, esta esfinge se había propuesto que aquel al que la venciera, digamos, bueno, ella iba a dejar de ser una amenaza para Tebas. Por lo tanto, Creonte dice, bueno, si alguna persona se anima a enfrentar a la esfinge y la vence, le vamos a ofrecer la mano de Yocasta, que ahora Yocasta era la esposa de Layo, ¿no? Que ahora quedó libre porque está viuda, y lo vamos a sentar en el sillón del rey, lo vamos a hacer rey de Tebas. Edipo, que era un tipo muy preparado, porque había sido justamente preparado como príncipe y había trabajado dentro de una corte, decide enfrentar a la esfinge. La esfinge planteaba un dilema y había que resolverlo. El dilema era algo muy conocido y muy simple, que es cuál es el animal que camina en 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 patas a la noche, ¿no? ¿Cuál es el animal que camina en 4 patas a la mañana, 2 patas al mediodía y en 3 patas a la noche? Edipo le dice, ese animal es el hombre, ¿no? En la infancia camina en 4 patas, porque gatea, en la adultez camina en 2 patas, y en la vejez en 3 porque va acompañado de un bastón. En ese caso, Edipo triunfa, hago corta la historia, la esfinge se desploma, muere, él adivina el enigma y pasa a ser nada más ni nada menos que rey de Tebas, esposo de Yocasta, con quien tiene 4 hijos. Uno de ellos es Antígona, que será también otra de las tragedias griegas muy conocidas, de Sófocles. Y lleva una vida feliz como rey poderoso de la ciudad de Tebas. Después de varios años de mantenerse en el poder, Edipo recibe 2 cuestiones. Por un lado, la aparición de pestes en Tebas. Una serie de cataclismos y de pestes se están arreciando contra la ciudad. Y lo que se dice y lo que se establece a partir justamente, entre otros, del bendito oráculo, es que esas pestes tienen que ver con que no se ha logrado descubrir hasta ese momento y castigar al culpable de la muerte del rey Layo. Bueno, esto empieza a preocuparlo a Edipo, porque Edipo sabe, digamos, por un lado, que él no es hijo biológico del rey de Corinto, y las fechas, los tiempos, más o menos le dan para empezar a pensar que tal vez él sea parte de esa historia. En la historia que vamos a ir viendo, la tragedia griega de Edipo Rey, Edipo rápidamente es el primero de los personajes que toma conciencia de que él es el asesino y de que todas esas pestes y cataclismos que están devastando a la ciudad tienen que ver con él, tienen algo que ver con él. Él empieza a tener ese poder, ese saber de que su propia existencia es la culpable de esa situación. Bueno, lo cierto es que a medida que avanza la tragedia, se van apareciendo, digamos, una serie de testigos que van completando la historia como fragmentos, como piezas de un rompecabezas, que van a terminar con Edipo rápidamente tomando conciencia y sabiendo que él es el culpable, conociendo la totalidad de la historia, sabiendo que él mató a su padre biológico, se casó con su madre biológica y tuvo hijos con su madre, 4 hijos, y que es el culpable de todas estas cuestiones. Lo cierto es que en todo este desarrollo, hasta el final, digamos, de la historia, donde Edipo, digamos, se retira del trono de Tebas, se va sucediendo una serie de situaciones muy confusas,
pero lo que queda claro en toda la narración de la tragedia es que Edipo rápidamente había obtenido el conocimiento, había esclarecido la verdad para sí mismo y había hecho todo lo posible para mantenerse en el poder. Recién al final de la narración, él reconoce la situación y se va del poder. Pasan otra serie de cosas, él se queda ciego porque le clavan la hebilla de un vestido, pero digamos eso no es lo que viene a cuento. Sí, lo que viene a cuento para el análisis que hace Foucault es cómo Edipo, sentado en el centro del poder, rápidamente tiene el conocimiento de lo que está sucediendo. Mientras tanto que el resto de la situación se va elucidando muy de a poco y no tenemos, digamos, hasta el final, para el resto de los actores de la narración, una verdadera situación. Hay una cuestión muy particular que Foucault encuentra en esta tragedia griega y por eso la pone de manifiesto para el desarrollo de su tesis, que es la idea de la aparición de los testigos. Esto es fundamental, digamos, porque la verdad en las prácticas judiciales, en la Grecia antigua, no se manejaba con la incidencia de los testimonios que los testigos emitían. El sistema, digamos, de las prácticas judiciales de la Grecia antigua tenía que ver con otras cuestiones, básicamente con el tema del desafío, con el tema de la disputa. Es decir, se producía un desafío cuando alguien creía decir la verdad y se oponía a otra persona que decía una mentira, y se producía un desafío. Ese desafío se solucionaba a partir de que el desafiante, o sea, el que se sentía agredido, le planteaba al otro a través de una fórmula ritual, una fórmula verbal ritual, y lo desafiaba para que jure delante de Zeus, la máxima divinidad, que había cometido una irregularidad. Foucault muestra que esto sucede en la Ilíada de Homero, que es anterior a Edipo Rey. Hay una disputa, digamos, entre dos personajes, uno es Antíloco y otro Menelao, donde resulta que ambos compiten, digamos, en una carrera por unos juegos de festejo que se hacían, o de conmemoración por la muerte de alguien, y resulta que tenían que correr con una carreta, con caballos, hasta un punto, girar en ese punto y volver al inicio. El que llegaba primero era el triunfador. Bueno, parece que compiten Antíloco y Menelao, y en la punta, digamos, donde tenían que dar la vuelta, había un testigo. Testigo, en realidad era una persona que estaba parada ahí para asegurarse de que las carretas dieran la vuelta en ese lugar. Bueno, lo cierto es que parece que este muchacho Antíloco no llega hasta ese punto, hasta ese ícono que era ese testigo, y gira antes y obviamente gana la carrera. Menelao, cuando pierde, automáticamente lo desafía y le pide que jure ante Zeus, ante la divinidad, que jure que no ha cometido ninguna irregularidad. Frente a esto, Antíloco lo que hace es reconocer su culpabilidad. ¿Por qué cuenta esta cuestión Foucault? Porque había un testigo, había alguien que había visto que Antíloco había doblado antes con su carreta. O sea, ese testigo había verificado que realmente había cometido una irregularidad, uno de los participantes en la justa esta deportiva. Sin embargo, no se apela a ese testigo a la hora de definir la cuestión de quién tiene razón, de quién es portador de la verdad y quién es portador de la razón. O sea, en realidad la disputa se resuelve con ese desafío, con esa fórmula verbal ritual para jurar ante Zeus. Y el mentiroso, digamos, reconoce su culpabilidad. Pero de ninguna manera se esclarece el asunto a través de la persona que vio la irregularidad, el testigo que vio la irregularidad, sino que se resuelve por medio del desafío. Esto es importante porque el derecho griego antiguo
básicamente se basaba en esto, se basaba en la disputa, se basaba en el desafío de una persona individualmente del Estado, no tenía que ver con nuestro sistema de tribunales, donde nos presentamos ante un tercero, sino que básicamente había una disputa entre dos personas individuales y una de ellas lanzaba un desafío que a partir de esas fórmulas verbales que digo, terminaban evidenciando quién tenía razón y quién no. Esta tragedia griega aparece como el primer momento en la Grecia antigua el primer momento en la Grecia antigua donde aparece esta idea de indagar, de buscar la verdad. Los personajes y el mismo Edipo empiezan a buscar la verdad, a indagar la idea de la indagación, la idea de la enquete, como es denominada en griego, o sea, la idea de indagar, de llegar al conocimiento a partir de reconocer esa verdad a través de los hechos. Y quienes nos van a dar la verdad en la tragedia de Edipo Rey son los distintos actores, que no son solamente los personajes principales, sino que son prácticamente todos los que aparecen en la tragedia. Ustedes fíjense que quienes terminan poniéndole, digamos, el cierre final a la culpabilidad de Edipo y que lo obligan a él, digamos, a dimitir de su puesto de gobernante, son un campesino y un esclavo, porque son los que vieron, digamos, aquellas cosas que Edipo ya las sabía, pero las ocultaba. Foucault entiende que esta cuestión de la tragedia griega rompe, digamos, la idea del poder y el saber juntos, digamos. O sea, a partir del momento de la indagación que aparece en esta tragedia griega de Edipo Rey, el poder no pertenece solamente a unos pocos, por ejemplo, al gobernante, sino que pertenece a todos los integrantes de la sociedad, a todos los integrantes, en este caso, de la polis, ¿no? Y esto entiende Foucault que en Occidente ha reinado una idea de que si se posee el saber, es preciso renunciar al poder, porque esto es un binomio, digamos, donde no se puede tener el poder político y a la vez saber, ¿no? O sea, esta opinión de Foucault se basa en Nietzsche, porque justamente Nietzsche lo que dice es que el poder político no está ausente del saber, sino que está permanentemente entramado con él. No es casual que el Edipo Rey, que es digamos, Edipo es un rey hecho al estilo o formado o con la reminiscencia del estilo de los reyes asirios, que son personajes poderosos que además tienen conocimiento, organizan su comunidad, llevan a su comunidad a un crecimiento justamente por ese saber que poseen. Va a decir que esos tiranos, digamos, griegos que están influenciados por estas civilizaciones orientales, como los asirios, por ejemplo, tratan a partir de esta situación de desmantelar un poco esa unidad de poder mágico religioso que existía en los imperios orientales. Y justamente el gran mito de Occidente que se va a construir a partir de la idea platónica es que la verdad nunca pertenece al poder político, sino que justamente es en el reducto del conocimiento, del saber y de las ciencias donde está la pura verdad, y no junto al poder. Nietzsche intenta demoler, a partir de su estudio de la tragedia griega, este mito, porque en realidad lo que va a mostrar y lo que se ve reflejado por Foucault en esta situación de Edipo Rey es cómo Edipo trata de sostener el poder hasta último momento,
y justamente a partir de su saber y de su conocimiento, pone en juego una lucha de poder. Él permanentemente intenta que el resto de los personajes no lleguen a dilucidar de que él es el que mató a su padre y cometió incesto con su madre. Esta es un poco la idea de la segunda conferencia. O sea, lo que estamos viendo es, digamos, cómo Foucault se pone sobre sus hombros el modelo teórico de Nietzsche para empezar a pensar, por un lado, las prácticas sociales penales, cómo se dan las prácticas sociales penales, ¿no? Y por otro lado, ver cómo ese conocimiento permanentemente se forma, ese saber se forma a partir de la voluntad de poder y las luchas de poder que existen dentro de la sociedad. La tercera conferencia, a la que vamos a encarar ahora, ustedes váyanme diciendo si vamos demasiado rápido o si es necesario alguna aclaración de lo que venimos diciendo hasta ahora. Osvaldo, sí. Si querés darles 2 minutos como para que tomen aire. Sí, vengo muy rápido. No, va bárbaro. Pero es cierto. Llevamos 45 minutos y por ahí le damos, como se hace usualmente, 2-3 minutos como para que tomen aire. Y vos también te tomes un mate. Sí. Sí, por ahí alguna aclaración que por ahí, yo ya estoy en carrera, sí, pero alguna aclaración sobre lo que por ahí se fue hablando hasta ahora, que seguramente se va a aclarar con esta tercera conferencia, que tiene que ver con los orígenes de la estatización de la justicia penal en la Edad Media. Y va seguramente a redondear muchas de las cuestiones que se hablaron hasta ahora. Pero sí, abrimos si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre esto. Osvaldo, genial, la verdad que es brillante, te felicito. Lo que me queda es que realmente lo que rescata Foucault de la tragedia de Sófocles es que precisamente le otorga el valor de prueba testimonial a las declaraciones de un esclavo, o sea, que era totalmente un muerto político. O sea, se tiene presente que, o sea, se lo coloca en el lugar de ciudadano, digamos, al declarar, es decir, que él vio que realmente lo que había pasado. O sea, que es en apoyo de lo que vos decís en cuanto a que realmente el pensamiento de Foucault gira alrededor de la averiguación de la verdad a partir de la igualdad, digamos, de la igualdad de los ciudadanos, ¿no? Que no hay rescoldos, digamos, que no se puede perseguir la verdad con tabúes, con opresión, con tiranía, con nada de eso. Sí, totalmente. Hay una filmina que viene después de la que está ahora sobre la tercera conferencia, que justamente va a hacer referencia a los elementos que Foucault entiende que aparecen, digamos, en este marco a partir de estas prácticas sociales de Grecia, ¿no? O sea, justamente esto que vos decís, que tiene que ver con la posibilidad de que el saber que estaba absolutamente en manos del rey, del que conduce la sociedad, que era quien decidía, quien sabía. Yo pienso en los grandes reyes, no solamente, bueno, Foucault menciona a los reyes orientales, que eran en los que se sigue esta idea, pero también, digamos, Solón, digamos, los grandes legisladores, aquellos que hacen las leyes, que organizan la sociedad. Esta idea de que el saber y el poder están absolutamente mezclados es una idea muy fuerte. Y en la tragedia de Edipo, como decía recién Héctor, aparece un esclavo, aparece un campesino, aparecen personajes marginales dentro de la sociedad, dentro de la misma polis, que van a ser parte de la verdad y van a fijar los límites al poder. De hecho, Edipo tiene que terminar con su idea de seguir siendo rey, ¿no?
Vos sabés además digamos, Foucault rememora, digamos, lo que sucede en Grecia, porque aparecen dos formatos distintos para encontrar la verdad, ¿no? O sea, nosotros venimos viendo dos formatos muy distintos de la verdad. Por un lado, el del desafío, ¿no? Dos guerreros se enfrentan a ver quién tiene razón, ¿sí? Ahora cuando pasemos a hablar del derecho germánico, sobre todo aquellos que están, digamos, más familiarizados con el derecho penal, conocen estas cuestiones que diferencian al derecho penal del derecho romano. La idea del desafío, la idea de una justa que enfrenta a dos personas, en el derecho griego antiguo, esa justa tenía que ver con formulaciones rituales frente al dios, ¿no? A los dioses. Mientras que acá aparece la idea del testimonio, ¿no? O sea, y esto es una implicancia política que tiene la aparición del testimonio, una implicancia política muy fuerte, ¿no? O sea, los testigos que van a definir la tragedia, como decía recién Héctor, son campesinos, son esclavos, son individuos marginales, pero que logran ponerle un límite a través de este juego de verdades, de estos fragmentos. Foucault habla de las mitades, habla del juego de las mitades, porque es como un puzzle, como un rompecabezas, donde todos van teniendo una parte para aportar. Y Foucault lo ve como una gran conquista de la democracia griega, ¿no? Ahí marcamos en la filmina siguiente el derecho del testimonio, el derecho de oponer la verdad al poder, ¿no? Derecho de oponer una verdad sin poder a un poder sin verdad. Esto no es un juego de palabras, sino que tiene que ver justamente con el desarrollo que hemos contado de esa tragedia griega. Foucault entiende que como elementos importantes que aporta este juego de la democracia griega, de la polis y del derecho de dar testimonio, tiene que ver, por un lado, yo ahí decía, la elaboración de formas racionales de la prueba y la demostración. O sea, cómo producir la verdad, en qué forma y a través de qué procedimientos y reglas. En un segundo lugar, se desarrolla a partir de esta cuestión el arte de persuadir, ¿no? Convencer a las personas respecto de la verdad. La retórica griega, la idea de los sofistas, ¿no? Sócrates era un sofista, junto con el resto de los grandes pensadores que se juntaban y habían desarrollado una idea, un arte de persuadir, que era la retórica. Y por último, Foucault menciona el desarrollo de un nuevo tipo de conocimiento, o sea, el conocimiento por testimonio, recuerdos e indagaciones. Hemos nombrado historiadores, digo, o sea, Homero, Sófocles, poetas, historiadores, o sea, cómo aparece un nuevo tipo de conocimiento, que es el conocimiento del testimonio. Ya no se conoce solamente porque Zeus lo dijo, o por la inmanencia de nuestras ideas con las que venimos al mundo, sino que se empieza a conocer a través de lo que testimonian las personas normales de carne y hueso, o las situaciones naturales del medio en el cual vivimos. Esto es muy significativo, porque cuando yo hablaba al principio de la teoría de Nietzsche respecto de que, digamos, no tiene que ver con la naturaleza humana el conocimiento, sino que tiene que ver con la dominación y la voluntad de poder, y cuando Foucault habla de las palabras y las cosas, de la relación entre las palabras y los objetos, no es una relación absoluta, sino que tiene que ver con una construcción, con un constructo social, con algo que se va dando dentro de la comunidad a partir de prácticas. Creo que la aparición del conocimiento del testimonio también tiene que ver justamente con estos límites que se le van poniendo al poder, justamente con estos nuevos elementos que de la misma práctica van surgiendo y que van condicionando, además de las formas jurídicas, las formas de conocer. Una de las tesis fundamentales que sostiene Foucault, no solamente en este libro, sino
en general en su pensamiento, es cómo las formas de conocimiento humano se fueron produciendo a partir de las necesidades que se daban en el campo de la práctica social, ¿no? O sea, los conquistadores tuvieron que desarrollar, y los colonialistas, la antropología para poder conocer al otro y saber cómo dominarlo. Bueno, no quiero adelantar las cuestiones, pero digamos, básicamente la relación entre las formas de conocimiento y las prácticas sociales, particularmente las prácticas judiciales penales, entiende Foucault que son constitutivas y son constitutivas del sujeto, básicamente. En Grecia, digamos, a partir de esto que contábamos de Foucault, de Edipo Rey, quiero decir... Discúlpame, Osvaldo, perdón, ¿no habría que cambiar la filmina? Fíjate, por favor. Sí. Decile a Martín cuál sería. Sí, seguimos adelante. Ahí estamos, nos quedamos ahí. Ahí, bien. Vamos una filmina atrás, Martín. Una filmina atrás. Una para atrás. Bien. Ahí estaban estos tres elementos que yo estaba comentando recién, que aparecen, digamos, a partir de la elaboración de formas racionales para llegar a producir la prueba, la aparición del arte de persuadir como, digamos, una cuestión retórica que no existía, digamos, cuando anteriormente, digamos, la prueba de la verdad se producía de otra manera, y el desarrollo de nuevos tipos de conocimiento como colofón de esto. Pasamos, sí, a la próxima filmina, que tiene que ver con una situación histórica muy concreta, digamos, todo este pensamiento que vimos en la filmina anterior, que aparece, digamos, en los griegos, se llega a su punto culmine, a su punto más sublime, con el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano desarrolla en el derecho perdón, que hay alguien que está llamando permanentemente. Bueno, justamente esta idea que tiene que ver con formas racionales de producción de la verdad, formas racionales, llamémosle, de llevar adelante prácticas judiciales. Ahora bien, se produce a posteriori de la decadencia del Imperio Romano la irrupción de pueblos que tenían otro tipo de prácticas judiciales. Básicamente por eso en la filmina encontramos el derecho germánico, o sea, los pueblos germánicos, los pueblos bárbaros, los pueblos que invaden y dejan, digamos, dominan la Europa que era romana y pasan a ocupar el lugar de centro del poder, son pueblos que tienen otro tipo de prácticas judiciales, ¿no? Otro tipo de prácticas judiciales que básicamente están referidas a cuestiones mucho más parecidas al desafío y a la prueba, que eran parte del derecho griego antiguo, del derecho griego arcaico, ¿no? O sea, los litigios entre los particulares en los griegos antiguos y en los pueblos germánicos se resolvían a través de pruebas físicas, donde no había ningún tipo de acción pública, sino que eran particularmente disputas privadas, ¿no? Un duelo entre dos individuos o entre dos grupos de individuos o representantes de esos grupos de individuos van a resolver esa disputa. Y el derecho va a pasar a ser básicamente una ritualización de esa guerra, ¿no? Foucault entiende que no hay una participación, digamos, de parte de la comunidad como tal en esa disputa. Esa disputa, digamos, se puede resolver a partir de que dos contendientes se enfrentan, a partir de estas pruebas que ahora vamos a explicar cuáles son, ¿no? Ahí está marcado en la filmina, hay cuatro, digamos, cuatro situaciones posibles de pruebas, pero básicamente se resuelve de esta manera cuando el contendiente que es retado acepta ir a la prueba, o cuando hay una transacción o un acuerdo. Y realmente esa era la forma en que funcionaban las comunidades a posteriori de la caída del Imperio Romano. O sea, el derecho germánico impone para la transmisión de bienes, para la resolución de conflictos, cuestiones que se resuelven de esta forma, ¿no? O sea, ahí aparecen pruebas sociales, pruebas verbales. Las pruebas sociales
básicamente tenían que ver con la sumatoria de testigos, que en realidad no eran testigos, tenía que ver con la convocatoria que cada uno de los que disputaban podía sumar. O sea, no eran testigos imparciales que servían para indagar, sino que básicamente eran testigos que decían que yo soy bueno y por eso en la disputa tengo razón. Si yo juntaba 20 y mi rival juntaba 10, yo tenía razón y yo era el portador de la verdad. Las pruebas verbales tienen que ver con, en el derecho germánico, con algo parecido a lo que hoy contamos respecto de estos dos contendientes de la Ilíada, Antíloco y Menelao, o sea, una disputa a partir de rituales verbales que aquel que los dice bien, por eso aparecen ahí los primeros abogados, que son los encargados de decir por los contendientes las fórmulas rituales. Entonces, quien dice bien la fórmula ritual será el portador de la verdad, será quien tenga razón. Las pruebas corporales o físicas, las ordalías, que seguramente todos más o menos conocen, tienen que ver con pruebas físicas. Si yo digo que tengo razón y luego de caminar por hierro caliente o rocas calientes, o de cruzar, digamos, un aro de fuego, salgo indemne, vivo, y no pasa nada, tendré razón y seré el portador de la verdad. Y por último, el juicio de Dios, que es básicamente el combate, digamos, ¿no? Un combate que se hacía delante de público. Era muy común en el derecho germánico resolver estas cuestiones de disputas entre pares, disputas que podían tener que ver con cuestiones que hoy llamamos penales, como el asesinato, digamos, el homicidio de una persona, o también tenían que ver con disputas de quién era esta oveja, de quién era aquel sembradío, o de quién era algún otro bien. O sea, digamos, cualquier disputa podía terminar en el juicio de Dios, en el combate franco entre los dos contendientes. Pasamos a la otra filminada. Martín, si estás, pasamos a la siguiente. Bien. Acá, digamos, básicamente, como decía hoy, esta disputa daba la posibilidad de aceptar las pruebas, ir directamente al reto y a la prueba, o de transigir y llegar a un acuerdo. O sea, la lucha y la transacción eran los dos formatos que, sobre todo en la Alta Edad Media, o sea, en los comienzos de la Edad Media, se daba, ¿no? O sea, ahora, este cambio, digamos, entre el derecho germánico y el derecho, llamémosle, greco-romano, se da a partir del paso del tiempo. Foucault hablaba de la historia del sujeto, o sea, de la historia de las prácticas sociales. No es que a partir de un momento determinado empieza a aplicarse este derecho germánico. Este derecho germánico es fruto de que los pueblos que llegaron y ocuparon toda la zona europea donde estaba instalado el Imperio Romano, con sus prácticas judiciales, con sus prácticas comerciales, con sus prácticas de resolución de conflictos, fue paulatinamente yendo hacia este sistema de lucha, disputa y transacción y acuerdo. Ahora, vamos por un minuto al tema de la prueba, ¿no? En la prueba, digamos, es importante ver que en la prueba, en el desafío, en el reto del derecho germánico, lo importante es que no hay una sentencia, digamos, ni tampoco hay la intención de investigar la verdad, sino que en realidad hay una especie de juego. Por eso analiza el discurso y analiza los juegos a la hora de elaborar su tesis Foucault. Hay una disputa que se evidencia a través de un juego, no hay una sentencia tal cual la conocemos hoy, una sentencia, digamos, como un enunciado que produce un tercero y que digamos, adjudica la verdad a una parte y adjudica la no verdad o la mentira a otra parte. Este concepto contemporáneo del derecho no es la idea del derecho germánico, sino justamente la disputa que no es a la hora de investigar la verdad, sino de ver quién es el triunfador, se da de otra manera. Ahora,
Es importante, nosotros habíamos visto que en Edipo Rey nos mostraba la aparición de la indagación, la aparición del testimonio, la aparición del testigo, como una cuestión central, digamos. Sin embargo, al ser sepultada la cuestión, no solamente por la irrupción del derecho germánico, que tenía otras costumbres, sino además porque empieza a aparecer la necesidad de resolver la litigiosidad judicial de otra manera. O sea, en la sociedad feudal, como habíamos dicho, la circulación de bienes no terminaba de estar ordenada, digamos. Y la verdad que el ascenso de la burguesía, la aparición de los primeros burgos alrededor de los castillos de los señores feudales, requería que existieran algunos formatos de transmisión de bienes y de resolución de conflictos bastante bien distintos a lo que fue el comienzo de la Edad Media, ¿no? O sea, la circulación de bienes se producía a través de la guerra, a través de la rapiña, a través de la ocupación, a través de la conquista. Por eso el derecho germánico reproducía estas formas de continuar la guerra, ¿no? Abreviaba la guerra para no estar en un estado permanente de guerra, pero la resolución, que eran las pruebas que ya describimos, en realidad era una forma ritual de resolver el conflicto de guerra. Nunca se buscaba la verdad tal cual la conocemos hoy, a través de la indagación, a través del reconocimiento de los hechos. Y lo que va a decir Foucault es que en un momento determinado, justamente los señores feudales y los poderosos, que ya tienen la concentración de las armas, que ya tienen el poder de las armas, justamente esos señores feudales, esos formatos del feudalismo son los que van a terminar constituyendo las monarquías absolutas a posteriori, las monarquías absolutas europeas. Y por otro lado, la cuestión de la necesidad de seguir manteniendo una óptima circulación de bienes, resolviéndoles la litigiosidad judicial para permitir el ascenso incesante de esos sectores preburgueses, hacen que se empiece a buscar, digamos, una manera de resolver esta cuestión. La misma práctica judicial, la misma necesidad de lo que estaba existiendo en las comunidades es lo que va a generar un cambio, ¿no? O sea, yo decía, los poderosos que tenían las armas, acumulaban riquezas, van a necesitar constituir algún tipo de poder judicial que va a estar en manos de unos pocos. Por eso justamente Foucault habla de la estatización del poder judicial en la Edad Media. Y lo que va a decir Foucault es cómo en este momento de la historia se produce la aparición de algunos elementos conceptuales, de algunos enunciados, que marcan una diferencia con ese derecho germánico más salvaje, más guerrero, y que va a tener que ver con que el Estado se haga cargo, digamos, que el poderoso, todavía no estamos hablando de Estados, estamos hablando de preestados, situaciones donde todavía el Estado no está definido como modernamente lo conocemos, pero sí que la justicia y la resolución de los conflictos judiciales no termine quedando en manos de los particulares, como era hasta ese momento, sino que empiece a ser parte de una cuestión que ataña, que tenga que ver más con la organización de la sociedad, ¿no? Va a aparecer acá la figura del procurador. El procurador es justamente estoy buscando la filmina. El procurador es justamente el representante, digamos, es el representante del poder, el representante del jefe de la sociedad. Y por otro lado, el concepto, que es la otra idea que aparece, el concepto de infracción. O sea, ya no estamos hablando de una disputa entre individuos, donde el daño yo se lo causo al otro o él me lo causa a mí, sino que ahora el daño ya es una ofensa que
se genera contra el Estado, ya hay un daño que se genera contra esa organización incipiente que vamos a denominar Estado, ¿no? La ley del Estado va a verse ofendida, ¿no? Probablemente es uno de los conceptos más importantes que aparece en este periodo, ¿no? La idea de la infracción a la ley del Estado. Y por último, la cuestión ligada a la idea de reparación, ¿no? O sea, por un lado, la ley del Estado que se siente lesionada. Ya no es solamente el particular el lesionado, sino que el Estado se ve lesionado. Bueno, además, quien va a exigir la reparación, no como en el derecho griego arcaico ni en el derecho germánico, va a ser el mismo Estado, ¿no? O sea, los mecanismos de multas, de confiscaciones de bienes, van a aparecer en este periodo, ¿no? Ahora bien, yo había mencionado la cuestión, digamos, de la sentencia, porque hasta acá estamos en cómo se mete el Estado, cómo el Estado se va metiendo en el lugar de la disputa de los particulares. Este es un proceso que se va delineando de a poco, ¿no? O sea, que es un proceso, digamos, que se va dando gradualmente. El Estado empieza a tener la necesidad de participar en justamente por el concepto de infracción, por el concepto de tener un representante, ¿no? Obviamente el rey no puede estar en todos lados, no puede estar en todos y cada uno de los conflictos que se producen dentro del seno de su sociedad. Entonces aparece la idea del procurador, que es quien representa al rey. Pero como asimismo ya no solamente se ve infringido el derecho de los particulares, sino que es el mismo Estado al que estás dañando, la ley del Estado a la que estás dañando, se hace necesario tener, para poder, digamos, cambiar esa idea de reparación, la posibilidad de que haya, digamos, una enunciación, un mecanismo distinto que le dé, digamos, la posibilidad al Estado de dictar una sentencia. Ese mecanismo nuevo ya no puede ser el mismo. Imagínense que el rey no podía pelearse como en el derecho germánico y ir a caminar arriba de las brasas calientes o entrar en combate en la lucha de Dios, en el juicio de Dios con los particulares. Por eso la idea del representante, pero por eso también el comienzo de la idea de la sentencia, ¿no? O sea, de un mecanismo que a partir de una prueba, un modelo que ya habíamos visto que existía en la Grecia antigua, que había sido desplazado por estas cuestiones de la misma civilización que había impuesto el derecho germánico en Europa. Sin embargo, el modelo de la indagación, que era un modelo básicamente sólido, porque tenía que ver con gestionar, digamos, la posibilidad de encontrar la verdad a partir de aquellos testigos, aquellos individuos que pudieran dar cuenta de lo que había sucedido, era un procedimiento que se va a ir dando a través del tiempo. Y lo que va a decir Foucault es que, si bien a él le llama la atención cuando hace la investigación cómo la indagación, que había aparecido tan fuerte en la Grecia clásica y en el Imperio Romano, luego desaparece, nosotros ya hemos contado por qué desaparece, cómo se mantiene para luego aparecer con mucha fuerza ya en la Baja Edad Media. Bueno, él dice que las iglesias son justamente las que van a ayudar a esto, ¿no? Porque justamente existían algunos mecanismos que la iglesia, algunos tipos de iglesia, él habla de la merovingia, de la carolingia, o sea, iglesias particulares, todavía no existía la concepción de iglesia que va a haber durante la Baja Edad Media, tenían mecanismos internos, como por ejemplo el mecanismo de la visitatio. El mecanismo de la visitatio era una práctica espiritual que hacía el obispo, que realizaba una visita a través de todas las comarcas de su diócesis para ver si se venían administrando bien
los bienes de la iglesia. Una especie de inquisición eclesiástica, algo por el estilo, pero que tenía una función espiritual y una función administrativa. Bueno, lo que va a decir que ese doble origen de la indagación, o sea, por un lado un origen administrativo y por otro lado un origen religioso, van a ser como los elementos que hicieron pervivir la idea de la indagación, si bien no como una práctica extendida socialmente, sí como sostenida por una parte muy importante de la comunidad europea, que tenía que ver con lo religioso, y que de alguna manera esos mecanismos que pertenecían a la Iglesia, así como se había estatizado en su momento algunas prácticas individuales y el Estado o el incipiente Estado las había adoptado para sí, también esos mecanismos que había tomado la Iglesia, que eran una manera muy concreta de ejercer el poder, empiezan a ser utilizados en las prácticas judiciales, ¿no? O sea, esta indagación judicial se empieza a meter en las prácticas sociales y en las prácticas económicas, ¿no? Justamente, gracias a este procedimiento, se va delineando un poder, digamos, ¿no? Un poder estatal, un poder del Estado, que también va a ser en su momento y va a desembocar en lo que es las monarquías europeas, ¿no? O sea, digamos, la indagación, por un lado, Foucault la asume no como un proceso natural de racionalización de las prácticas judiciales, o sea, no es que ha habido un progreso en la racionalidad de la comunidad y que por eso de formas mucho más salvajes y violentas se desemboca, digamos, en la racionalidad de la indagación, sino que esto ha sido una transformación política y que ha derivado de relaciones de poder, ¿no? De una manera muy concreta de ejercer el poder, introducido básicamente por estas prácticas que se mantuvieron dentro de la Iglesia, y en la medida en que la Iglesia vuelve a ocupar una centralidad en Europa, esas prácticas que utilizaba la Iglesia para sus cuestiones domésticas e internas se empiezan a ser comunes a toda la sociedad. También lo que va a decir Foucault, y que es importante para su teoría, es que esta indagación judicial no solamente queda en las prácticas judiciales, sino que se extiende a otros dominios del saber, ¿no? O sea, el Estado incipiente que empieza a fortalecerse y a delinearse de una manera mucho más parecida a la cual la conocemos hoy y lo conocemos a posteriori en la modernidad, empieza a utilizar estos mecanismos de indagación para tener un conocimiento mayor, digamos, de cómo funciona la sociedad y cómo se organiza. Por eso yo decía, se va delineando el poder monárquico, porque estos conocimientos, esta acumulación de saber económico, de saber de funcionamiento de la sociedad, van a permitir darle al nuevo Estado que está apareciendo herramientas para administrar de una manera mejor la comunidad. Y también para darle herramientas al Estado para sostener su poder político, ¿no? Yo pienso, digamos, en saberes científicos como la estadística, la economía política, que realmente fueron herramientas de conocimiento, de saberes muy particulares, que le dieron al Estado una robustez que no tenía en los periodos que hemos venido recorriendo en la Edad Media. Por último, digamos, y para terminar esta tercera conferencia, digamos, la prueba, este mecanismo de la prueba y de la disputa, empieza a desaparecer no solamente en las prácticas judiciales, sino también en el resto de los ámbitos. Por ejemplo, Foucault menciona el caso de la universidad medieval y habla que la universidad medieval utilizaba para seleccionar sus catedráticos y sus ámbitos de exposición académica,
a partir de aquellos que concitaban la mayor atención de parte del espacio universitario. Se producía algo parecido a la disputa que se daba en las cuestiones de la sociedad, en temas penales, por ejemplo. Esa misma disputa se daba a nivel del conocimiento. Mientras que a posteriori, todos los conocimientos que se elaboran a partir de la modernidad están nutridos de la cuestión de la indagación, donde la búsqueda de la verdad tiene que ver ya con cuestiones racionales, con procedimientos especiales para delinearla y determinarla, y no ya con esa disputa que es mucho más similar y mucho más acorde a el sistema del derecho germánico y de la Grecia arcaica. La idea, bueno, digo, o sea, yo haría un parate en este punto de la tercera conferencia y como una especie de resumen, lo que trataría de decirles es que Foucault da cuenta de que las prácticas sociales siempre estuvieron con anterioridad y se fueron produciendo con anterioridad a los campos de conocimiento y las formas políticas y las formas judiciales, o sea, formas jurídicas, que fueron adquiriendo esas sociedades. Las prácticas judiciales, las prácticas sociales fueron generando el espacio para esas formas de conocimiento, y de esa manera Foucault establece la cuestión, digamos, que hace a su primera opinión y a su primera tesis, respecto de que el conocimiento no está dado de una vez y para siempre y que depende de la historia del individuo. O sea, no hay, digamos, en la naturaleza humana cuestiones que determinen al sujeto, sino que el sujeto se va constituyendo a partir de esas prácticas sociales. Nosotros muchas veces hemos dicho en estas reuniones que entendemos justamente el derecho como una forma particular de práctica social. Y creo que uno de los puntos de contacto de esa definición tiene que ver con esta idea desarrollada por Foucault en las conferencias. Bueno, yo